Buenos días, hoy vamos a ver lo que es la parte de quirófano, todo lo que es desde el agendamiento. Pues ya el agendamiento lo habíamos visto muy al punto, entonces digamos que acá lo voy a hacer de una manera más global. Sí voy a recalcar un poco en lo que es la reprogramación y la cancelación de cirugías. Vamos a revisar nuevamente lo de la descripción quirúrgica. Ya en este caso no vamos a involucrarlo en la liquidación porque eso ya lo vimos cuando fue la parte de consumos, ¿sí? Y la hoja de gastos en quirófano. Luego de eso vamos a ver la parte de consulta externa, lo que es ya el agendamiento de consulta externa, cómo se pueden observar los pacientes que tengo citados para la fecha de hoy y los diferentes anexos que podemos utilizar en consulta externa. ¿Listo? Entonces Listo. Vamos a arrancar con la agenda de cirugías. Como ya les había informado, eso es en el módulo de Gemasalud, áreas funcionales, quirófano, programación de cirugía, agenda de cirugías. En esta parte, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como prácticamente pues separar el quirófano o definir para cada uno de los quirófanos que tengamos. ¿De qué hora? Desde qué horas hasta qué horas. Bueno, eso ya lo definimos en tablas como tal. Aquí lo que vamos a hacer ya asignar la cirugía para cada uno de los quirófanos. ¿Listo? Entonces, buscamos en el quirófano, entramos al detalle y seleccionamos la fecha y la hora en que deseamos colocar la cirugía. En este caso vamos a decir que a las 10 de la mañana. Recordemos que con F3 reservamos quirófano, con F4 cancelamos una reservación y con F5 editamos algún dato del paciente que necesitemos. Si no existe el paciente, pues el sistema nos deja crearlo desde esta parte. Nos pide datos básicos como número de remisión, la fecha de solicitud, la fecha de la autorización, el tipo de anestesia que se va a utilizar, el tipo de cirugía, cuál va a ser el cirujano, cuál va a ser el anestesiólogo. Eso se puede definir desde esta parte. Además, podemos definir también la cirugía que se le va a realizar al paciente. Listo. En duración vamos a colocar cuánto puede llegar a durar la cirugía. Entonces ya el sistema automáticamente calcula dependiendo de la hora inicial. Y de esa manera separa como tal el quirófano durante esas horas. Si le dijimos que eran 2 horas aproximadamente, entonces desde las 10 hasta las 12 ya queda ocupado, no pueden realizar ningún otro tipo de cirugía en esa hora, ¿vale? Como les indicaba, con F5 podemos modificar los datos. Si de pronto nos quedó mal la anestesia, si nos quedó mal el cirujano, podemos modificarlo con el F5. Para el caso que necesitemos cancelar una cirugía ya programada, entonces se puede hacer desde dos lados. La primera, directamente acá en esta pantalla, que es donde adicionamos la cirugía como tal. Simplemente nos posicionamos en alguno de los registros que tiene agarrados y le decimos F4. Entonces el sistema me indica cuál es el motivo de cancelación de la cita. Recordemos que esos motivos de cancelación los podemos crear en el menú tablas, en motivos de anulación o motivos de cancelación. Reasignación de fecha. Listo, entonces de esa manera el sistema, bueno, acá sucedió algo y es que el sistema toca guardar para que se vean reflejados los cambios, ¿vale? Entonces en este caso ya nos quedó liberada nuestra reservación del quirófano para esa hora y para esa cirugía en específico. Entonces vamos a cambiarla de hora para revisar la otra forma o la otra manera de cancelarla. Vamos a decir F3. Llenamos los datos
los mismos que hemos revisado con anterioridad. Guardamos, origen o procedencia. El sistema normalmente en todos los formularios tiene datos obligatorios, ¿sí? Entonces al momento de guardar, si alguno de esos datos obligatorios hace falta, el sistema automáticamente le avisa cuáles son los que hacen falta, se posicionan ellos para que los terminen de diligenciar y posteriormente si permite guardar. ¿Listo? Entonces, como les indicaba, esta es la primera opción para guardar o para agendar y a su vez cancelar la reservación de un quirófano. La otra es por áreas funcionales, quirófano, programación de cirugía y cancelar cirugías. Listo, pero antes de esa vamos a mirar el de reprogramar cirugía. Entonces, vamos a revisar. Esta reprogramación de cirugía solo se utiliza cuando yo voy a cambiar la cirugía en el mismo día. ¿Listo? Entonces yo quiero cambiarle la hora en el mismo día. Entonces si esta cirugía estaba para las 9, yo quiero modificarla, él me pide nueva hora, la quiero modificar para las 12. ¿Listo? Entonces él me pregunta que si deseo hacer la reprogramación en forma definitiva, le digo que sí. Y automáticamente podemos ver aquí en la columna de hora inicial y hora final que ya me modificó, ya no es a las 9 sino a las 12. Entonces tengamos en cuenta que este es solo para reprogramar en la misma fecha. ¿Listo? Si lo que yo quiero es reprogramar, digamos, la cirugía está para hoy y la quiero cambiar para mañana, me toca cancelar la de hoy y volverla a crear el día de mañana. ¿Vale? Para el día de mañana. Entonces para eso hacemos lo que hicimos ahorita por quirófano, programación de cirugía, lo podemos hacer por agenda de cirugías o también se puede hacer masivamente por cancelar cirugías. Entonces él ya me lista las cirugías que tengo pendientes, lo único que tengo que hacer es en cumplida colocarle que no, o sea que no fue cumplida y por qué. Entonces si fue por reasignación de fecha, por impuntualidad del paciente, quizás porque el paciente no llegó, porque el médico la canceló, ahí tenemos diversas opciones. Como les indico nuevamente, si queremos crear alguno, queremos cambiar alguno de los que están ahí, pues entonces nos toca por tablas en motivos de anulación o cancelación. Vamos a colocar que resignación de fecha y guardamos. De esa manera, si nosotros nos dirigimos nuevamente a la programación de cirugía, ya no me debe aparecer para el día jueves ninguna cirugía. ¿Listo? Entonces ahí pudimos observar cómo se agenda, cómo se cancela también desde esta parte, cómo se reprograma una cirugía para el mismo día y cómo se cancela desde la opción de menú de cancelar cirugía. ¿Vale? Ahora para seguir con nuestro proceso, seguir con nuestro proceso, entonces volvemos a agendar una cirugía, nos vamos ya para historia clínica para mirar la parte de los anexos que afectan la parte quirúrgica. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos los siguientes anexos que nos permiten como registrar el proceso que se hace en la cirugía. Tenemos una consulta preanestésica, como su nombre lo dice, pues es ese formulario que lo termina diligenciando el anestesiólogo. Tenemos una historia prequirúrgica, que es una historia que hacen antes de realizar la descripción quirúrgica como tal. Tenemos la descripción quirúrgica, que fue la que pudimos observar qué día,
cuando hicimos lo de la liquidación de la cirugía por el sistema, y tenemos una historia postquirúrgica, que es después de la cirugía cómo quedó el paciente, o una evolución como tal, ¿vale? ¿Obligatorias? No, simplemente pues están ahí, existen en el sistema. Lo ideal pues sería que las utilizaran, pero pues ya es decisión de, como tal, del cirujano, de la persona que termine diligenciándolo. Vale, entonces empecemos mirando la consulta preanestésica. Entonces, en la consulta preanestésica lo mismo que revisamos ayer, o sea, desde que el parámetro esté habilitado, así va a pasar en todas las historias, en todos los diferentes anexos que tenemos. Si está habilitado que me muestre todas las admisiones abiertas, entonces me va a aparecer la siguiente ventana que me indica que el paciente tiene 2 admisiones abiertas y las 2 están por vía de ingreso ambulatoria. Si es que yo deseo saber por qué método entró. ¿Listo? Bueno, entonces acá en la consulta preanestésica como primera medida me solicita el tipo, bueno, la fecha. Él toma por defecto la del sistema. Debe registrar la cirugía que se le va a realizar, entonces con F2 le lista los códigos CUPS. El anestesiólogo simplemente selecciona cuál es la cirugía que va a generar. Este anexo consta de 4 pestañas, ¿listo? Los antecedentes, el examen físico, los exámenes paraclínicos prequirúrgicos y el diagnóstico como tal. En los antecedentes que encontramos, como hemos visto en los diferentes antecedentes de los otros anexos, o puntualmente el que hemos visto que es el de urgencias, tiene una opción de este evento, que es lo que estamos registrando en el momento, y el histórico, lo que se le ha registrado con anterioridad, ¿vale? Entonces en este evento patológicos, entonces él empieza a preguntarle los antecedentes patológicos, cardiovasculares, pulmonares, quirúrgicos, anestésicos, farmacológicos, tóxicos, alérgicos y otros, directamente al paciente. Y dependiendo de lo que refiera el paciente, el anestesiólogo lo registra en cada uno de los campos. En el examen físico tiene que definir cuál es el motivo de atención, la finalidad. Todo esto es ¿por qué es que es esto? Luis, Miguel, ¿por qué se solicita el motivo de la atención, finalidad, consulta? Para los RIPS. Exacto, para los RIPS, que era algo que preguntó Jonfer en su momento. Listo, entonces como les decía, entonces seleccionamos el motivo de la atención, la finalidad, la consulta, que puede estar pues filtrada por los tipos de consulta que tenemos. Entonces, digamos una consulta preanestésica, pero lo único que puede hacer es una consulta preanestésica, no una de medicina general ni nada de eso. Entonces por eso se puede filtrar por su especialidad. El tipo de diagnóstico, si es impresión diagnóstica, nuevo, repetido. Entonces, como les indicaba, esto es más que toda información para los RIPS, ¿vale? Le puede aquí también tomar signos vitales, no sé bien, creo que es presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, peso y temperatura. Y pues puede registrar la descripción por órganos del cuerpo humano, ¿sí? Cabeza, cuello pulmonar, cardio, abdomen, extremidades u otros. Registrar la información. Ya en exámenes paraclínicos encontramos diferentes como exámenes como de laboratorio, no sé, algunas tomas que él le puede tomar de HO, HB, glicemia, creatinina, plaquetas, hemoclasificación, entre otros. Parcial de orina, rayos X de tórax, o sea, ahí ya hay unos exámenes definidos en este formulario. Entonces, si tiene los resultados, solo es registrarlos en cada campo. Y por último, el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que presenta el paciente? ¿Cuál es el plan a llevar? Las observaciones que tenga y órdenes médicas prequirúrgicas que desee registrar. Y lo puede hacer por medio de una formulación ambulatoria, que fue algo que observamos ayer. Entonces, con F2 se abre el anexo de formulación médica y automáticamente se posiciona en orden médica. ¿Listo? Entonces, el médico puede o cargar con F12 los textos predefinidos o simplemente digitar
lo que él desee. Esto, si él quiere que quede la impresión o la boletica para dársela al paciente, ¿listo? Si no, pues simplemente lo registra aquí sin necesidad de hacer uso de la formulación ambulatoria. Le tiene que definir la salida, cuál es el destino, cuál es a qué hora sale, la hora, o sea, la fecha y hora de salida de la consulta preanestésica. Si de pronto tuviera que remitir alguna incapacidad, entonces lo podría hacer por medio de este botón de generar incapacidad. Y por último, guardar, ¿vale? Listo, entonces para generar el egreso del paciente de la consulta preanestésica, como en los diferentes formularios, ¿sí?, se debe hacer por medio del botón de egreso de paciente, no se puede hacer directamente en esta parte. Entonces se hace acá en egreso de paciente, ¿sí?, él automáticamente me remite a otra pantalla donde me pide el destino de la salida. Entonces vamos a decir que he remitido a cirugía. ¿Listo? Ahí me toma la fecha y la hora del sistema, servicio. Entonces estaba las salidas, 1 para vivo, 2 muerto. En el caso de que sea muerto, pues me pide la causa básica de muerte y los detalles de la muerte. Y desde aquí puedo registrar la incapacidad. ¿Listo? Dado el caso que lo necesite. Entonces nuevamente me abre otro formulario, me solicita si va a ser una incapacidad o por procedimiento o por diagnóstico. En este caso, como le ingresé el diagnóstico en la parte de la consulta preanestésica, él me arrastra el diagnóstico, ¿vale? Pero yo también le puedo colocar un por procedimiento. Tipo de incapacidad, entonces si es enfermedad general, licencia de maternidad, bueno, entre otros. Fecha de inicio y el médico tiene que describir los días de incapacidad. Entonces, si le da fecha de terminación, ¿no lo calcula? No, fecha de terminación no lo registra. La fecha ese está bloqueado. Fecha de terminación no tiene bloqueado. No, pero era lo mismo. Porque usted le pone los días de incapacidad y ahí sí le pone la fecha. Entonces, exactamente. La fecha le calcula los días. No. Porque como eso es como un él tiene la fecha. Él coge la fecha de inicio, la fecha actual. El médico lo único que tiene que hacer es registrar cuántos días de incapacidad. ¿Ah? Es un soporte diario ya en el SEO. Sí. También fecha de incapacidad y no cuenta bien los días y ponen un día de más, 2 días de más. Porque y luego comienzan haciendo la incapacidad ya. ¿Por fórmula ambulatoria? Claro. Entonces por aquí, igual este formulario, así se ha llamado desde la historia de preanestésica, de urgencias o desde donde sea, también puede ser llamada desde los anexos generales. Allá lo crea como un anexo de incapacidad y ellos lo pueden generar. Desde la historia de urología también hay incapacidad. Listo, entonces ingresan los días de incapacidad y el sistema automáticamente le valida cuál es la fecha de terminación. ¿Listo? Si el caso fuera que esta incapacidad es una prórroga, o sea, ya se le habían dado días anteriores de incapacidad y toca adicionarle, entonces le colocamos en prórroga, sí. Una justificación, si se requiere. Modo de incapacidad, entonces si es transcripción, sustitución, reproducción o prescripción, eso lo sabe como tal el médico. Y si deseo imprimir, al guardar la... O sea, lo guardo y le manda la impresión. Exacto, Guárdala. Entonces guardo, registro guardado. Ustedes como pueden darse cuenta que la incapacidad, la información de la clínica, la información del paciente. Que he hecho, que hay incapacidad médica, donde dice incapacidad. Listo, ya lo cuadramos. Fecha de expedición, ¿sí? Procedimiento realizado si se hubiera hecho por procedimiento, el diagnóstico. ¿Qué mejor que le registre el procedimiento realizado al médico? Puede ser, sí. Digamos ahí en el caso de la preanestésica y todo. Ajá. ¿Es obligatorio? No puede ser obligatorio porque, digamos, a usted le pueden dar una incapacidad en consulta externa y ahí no le están generando un procedimiento. Entonces, si lo ponemos obligatorio, ¿qué le colocamos ahí? Sí. ¿Listo? Contingencia o riesgo, entonces él dice qué tipo es, enfermedad general, fecha de inicio, fecha de finalización, días de incapacidad, si hubo prórroga y la justificación. ¿Vale? Listo, entonces al registrar la incapacidad acá, él automáticamente en días de incapacidad me muestra cuántos días le generé la incapacidad, ¿vale? Guardar y ya él automáticamente se ve reflejado en la parte del egreso como tal. ¿Listo? Guardamos los que
la historia de la consulta preanestésica, y en histórico podemos ver el resumen como tal de los antecedentes que se ingresaron, ¿listo? Y pues en lo otro la información Miguel, que hayamos ingresado. A esos campitos como son textos le podemos crear una plantilla como nosotros, A estos, como los de antecedente. una ¿Se plantilla. acuerdan de antecedente? Sí, Que sí, le pone sí. uno antecedentes familiares, ¿no? Aquí. Sí. Listo, entonces, después de la consulta preanestésica tenemos la historia prequirúrgica, que es prácticamente cuando el paciente llega a la cirugía, le hacemos una valoración antes de hacerle la cirugía como tal. ¿Listo? ¿Dudas? Que lo veo. No, pensando en dónde la voy a aplicar. ¿Quién la va a hacer? Conocimiento. Listo, entonces en la historia prequirúrgica, quienes encontramos, lo mismo, nos permite seleccionar una de las admisiones. Motivo de consulta, paciente que bueno, expliquemos y lo llenamos. Revisión por sistema, motivo de la atención, finalidad, consulta, tipo de diagnóstico. Estos 4 campos los van a encontrar en todas las historias, por lo mismo, porque desde aquí se genera y se actualiza el RIP, ¿vale? Entonces, historia prequirúrgica, no aplica, consulta, impresión, diagnóstico no repetido, acá porque está filtrado por consulta. Bueno, hay que acotar algo acá, que es que como tenemos parametrizado el sistema en el momento, para que me genere consulta de una vez o sea, me genere los consumos desde historia clínica, ¿sí? Entonces yo tengo que tener enlazadas las consultas para los diferentes tipos de anexos, para que cuando yo ingrese al anexo, como lo que estábamos observando ahorita en la historia prequirúrgica, él me tome acá en la parte de consulta el listado de las consultas que pueden permitirse para ese anexo. ¿Listo? Entonces tenemos que tener claro eso. ¿Por qué? Porque con esa información también es que se realiza el consumo. Independientemente de que esa consulta se haga el consumo o no se haga el consumo, de todas formas tiene que llevar ese dato, si no ese dato no me va a dejar guardar la historia, porque ese dato es obligatorio, ¿vale? Porque eso también va a afectar el RIPS, entonces para tenerlo en cuenta. Entonces, como hemos venido hablando, esos 4 datos son obligatorios por hacer parte del RIP. Bueno, ¿qué más encontramos en este anexo de la historia prequirúrgica? Entonces, lo que ya hemos hablado, el motivo de consulta, revisión por sistema, los 4 datos que vamos a encontrar en las demás historias, los antecedentes, ¿sí? Aquí por lo menos ya tenemos información de antecedentes debido a que ya hemos llenado la historia prequirúrgica, ¿vale? Entonces por eso me está mostrando la historia preanestésica, perdón, la consulta preanestésica. Entonces él me arrastra los antecedentes de la consulta preanestésica. Y aquí en este evento ingresaré los antecedentes que quiero referir en este formulario, ¿vale? Tenemos otra pestaña de las variables discretas, que fue el tema que hablamos ayer. Se pueden generar variables discretas por médico. Entonces, un ejemplo, los cirujanos solo van a tener acceso a la historia prequirúrgica, a la historia de descripción quirúrgica, a la historia postquirúrgica, ¿cierto? Ellos como especialidad tienen que son cirujanos, entonces se le pueden colocar unas variables específicamente para ellos. Es decir, que las variables que están aquí no son las mismas que les van a aparecer a todos los médicos desde que se configure bien esa parte de las variables, ¿no? Que fue el tema que revisamos ayer. Entonces, pues para refrescar un poco, la idea es ir registrando en el valor hoy la información pues de esas variables y poderlo ver de una manera histórica a través de las fechas en que se hayan registrado, sin importar desde dónde se hayan registrado, ¿vale? Porque esto, como les indico, las variables se pueden indicar desde la historia prequirúrgica, posquirúrgica, desde el mismo formulario general, que es el de afuera donde uno llama a todos los demás anexos, ¿sí? Y se puede graficar la imagen como para ver el movimiento y el cambio a través de la historia. La siguiente pestaña que tenemos es el examen físico, tratamiento o evolución, ¿listo? No es obligatorio, por lo menos hablo por experiencia, que en el caso de clínica de fracturas ellos prácticamente llenan es como el examen físico nomás, o sea, los datos básicos, ¿a qué viene?
Motivo de consulta, viene a cirugía tal. Revisión por sistema, cómo está el paciente de ingreso, por decirlo así. Los 4 datos principales, y lo que hacen es, por ahí, si le alcanzan a tomar signos vitales, se los ingresa. El examen físico ya lo tienen guardado en un texto predefinido, que es la facilidad que tenemos en GEMA. Y si necesita definirle algún plan, algún examen o algo, pues lo pueden referir aquí. Si no, lo dejan vacío. Importante si el diagnóstico de ingreso. De todas formas, como les indico, cada vez que yo vaya a guardar, el sistema me indica qué es lo que hace falta. Entonces, por lo menos aquí me está indicando que hace falta el diagnóstico. Que hace falta el diagnóstico y ya ahí me permitió guardar. ¿Listo? Como tal, eso es lo que compone la historia prequirúrgica. O sea, en el examen físico ya hemos visto un poco qué es el examen físico, pues los signos vitales, el estado que es el peso, la talla y el índice de masa corporal, él automáticamente lo obtiene. Un examen ya físico, la descripción como tal detallada. Si se va a evolucionar esta historia, pues entonces se ingresa aquí en la parte de evolución. Tenemos el mismo manejo, el de evento e histórico. Valoración médica, ahí podemos definir el plan que se va a llevar, entonces ingresar a cirugía, aplicar anestesia tal, acomodar en camilla de tal manera, ¿sí? Como todo lo que le van a hacer en la cirugía puntualmente. Se puede generar desde aquí formulación ambulatoria y se pueden generar también procedimientos ambulatorios si se necesita. En los exámenes se pueden solicitar también exámenes de rayos X con el F4 y se pueden generar la formulación ambulatoria. En los resultados, pues como su nombre lo dice, la idea es para referir los resultados de los exámenes que se le hayan dejado al paciente en dado momento o exámenes que pueda traer de otra entidad. En esta parte del tratamiento, es decir, los medicamentos que se le van a aplicar y toda esa parte, digamos que tenemos la parte intrahospitalaria y la parte de formulación ambulatoria. La intrahospitalaria son medicamentos que vamos a sacar del inventario de nuestra bodega, ¿sí? Y la formulación ambulatoria, que ya es como un boleto para que él solicite los medicamentos, ya sea en otra entidad o en la misma entidad, pero ya directamente el paciente en la farmacia, como hacemos en consulta externa. ¿Vale? Registrar un egreso, ya saben por dónde registrar el egreso, y el histórico es la unión de toda esta parte, ¿vale? Entonces, digamos, para cerrar, para terminar con esta historia, entonces vamos a evolucionar, vamos a decir aquí en evolución que se remite, para terminar de completar, se remite a quirófano y se le da egreso. Recordemos que para dar el egreso o la salida del paciente no va a ser en esta pestaña, ¿no? Sino en el botón que dice egreso de paciente, de la misma manera que lo hicimos con la consulta preanestésica. Entonces lo vamos a remitir a cirugía, la fecha y la hora en que lo remitimos, y ya podemos guardar nuestro egreso. De esa manera diligenciamos pues la historia prequirúrgica. Como les indico, no es obligatorio, o sea, la entidad como tal, la clínica u hospital, decide si necesitan llenarlo, si lo quieren llenar, porque puede ser que a veces esta historia creo que la cobran también. Por lo menos, no estoy asegurándolo, pero lo que tengo entendido en clínica de fracturas, por eso fue que lo pidieron, porque ellos cobran esa historia prequirúrgica. Y la historia postquirúrgica ya es el complemento, como la evolución de la prequirúrgica. ¿Listo? Hay que preguntar si sin autorización se puede cobrar el procedimiento quirúrgico de pronto. Y era primero cargar una consulta. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda con esta forma? Entonces, para entrar en contexto, desde aquí podemos generar un procedimiento ambulatorio, desde esta historia. Se puede registrar un procedimiento ambulatorio, se puede generar formulación ambulatoria, se puede generar formulación intrahospitalaria, que fue lo que vimos ayer, ¿sí? Lo de generar el pedido y todo eso y aplicarlo. Se puede generar incapacidad también, si se necesita, si se refiere. Sí, pero digamos que esto es más de información, porque yo sé que toda la información no la van a llenar. ¿Listo? Por todo, exactamente.
¿Qué más encontramos por aquí? Valoración postquirúrgica. Desde aquí puedo ir directamente a la valoración postquirúrgica si la quiero llenar con este botón, pero todavía no lo vamos a hacer hasta que hagamos la descripción quirúrgica. Procedimientos ambulatorios. Puedo graficar el resumen de signos de las variables discretas. Puedo ir directamente a la descripción quirúrgica si yo deseo desde aquí. Automáticamente me lleva al formulario de descripción quirúrgica sin necesidad de salirme. Simplemente desde ahí selecciono la admisión que estoy tratando. El sistema me indica que ya está facturado. Listo, entonces como les indicaba desde la historia prequirúrgica, como el siguiente paso sería la descripción quirúrgica como tal, entonces desde aquí podemos ingresar a ese formulario. Listo, entonces seleccionamos la misma admisión con la que vamos llevando el proceso, que en este caso sería la 4, pero ya lo quité. Listo, aquí nos indica que está facturada, entonces esto nos demuestra que no se puede registrar la descripción quirúrgica cuando una admisión ya está facturada, debido a que entonces no se podría cobrar, no se le podría agregar más consumos a esa historia. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta, porque puede suceder de que en algún momento ya me la facturaron y se me olvidó hacerle la descripción quirúrgica, entonces toca anular la factura para poder realizarle dicho procedimiento, ¿vale? Entonces ya en este caso el proceso que se realizó fue anular la factura debido a que se habían adelantado a facturar la admisión, ¿vale? Entonces seleccionamos nuevamente el número de admisión, ingresamos, me indica que necesito tener una cirugía programada, me muestra el listado que tenemos de cirugías programadas para dicho paciente, escogemos uno de esos. Él ya me carga los datos que arrastra de los diferentes anexos. Puede ser de la agenda de quirófano como tal, o inclusive el diagnóstico de ingreso que teníamos en las historias anteriores. Clase de cirugía, si es ambulatoria o con hospitalización. Datos generales, entonces me pide los diagnósticos preoperatorios y los diagnósticos posoperatorios. Si en los diagnósticos preoperatorios tenemos que es una fractura, entonces me va a pedir el tipo de fractura, si es abierta o cerrada. En el caso de que sea abierta, me va a pedir el grado. ¿Listo? Pero si es cerrada, simplemente hasta ahí llegamos, se inhabilita la opción del grado. En el diagnóstico posoperatorio podemos registrar otro totalmente diferente al preoperatorio, depende cómo se refiera, o podemos copiar el preoperatorio en el posoperatorio. El médico cirujano ya me lo arrastra de la agenda de cirugía. Médico ayudante, si se necesita, se registra, si no se puede dejar vacío. Médico anestesiólogo, se puede dejar vacío, no es obligatorio. Y el instrumentador se tendría que escribir dado el caso, ¿vale? Lo mismo que en los otros diagnósticos, aquí hay hasta 6 diagnósticos. Si se necesitan ingresar más diagnósticos, entonces en la opción de otros diagnósticos relacionados puedo ingresarlos. Tengo hasta 15 diagnósticos para registrar. Se puede guardar una plantilla de descripción quirúrgica o se puede cargar ya uno. Entonces digamos, terminemos de registrarlo y miramos cómo funciona esta parte del guardar plantilla y cargar plantilla, ¿vale? Intervenciones, entonces en intervenciones me va a pedir la hora inicial de la cirugía, lo va a tomar de la programación de cirugía, hora final de la cirugía, buen día, hora final de la cirugía, entonces decimos que terminó a las 9:50, ya el sistema automáticamente me dice cuánto fue el tiempo total de duración. La cirugía programada a realizar fue la que registramos en el agendamiento de quirófano, ¿listo? Luego tenemos que cargar. Entonces, bueno, como les indicaba, la hora final de la cirugía la ingresa el cirujano o la persona que esté registrando la descripción quirúrgica, y posteriormente tendría que cargar el detalle para poder registrar el consumo, para que se pueda efectuar el consumo o la preliquidación que llamamos. Aquí él me va a solicitar la vía, entonces el cirujano tiene que definir qué tipo de vía utilizó y entonces en cirujano colocar las iniciales o buscarlo en su defecto con F2 y definir qué sala utilizó, si utilizó al ayudante, si usó
Se usó también anestesiólogo, materiales y perfusionista. Simplemente es chequear la opción como se necesite. Y en la sala es ingresar la letra dependiendo. Entonces, Q para quirúrgica, Y para yesos, S para suturas, C curaciones y P parto. En este caso siempre va a coger por defecto la Q de quirúrgica. ¿Listo? Terminamos de recorrer el proceso o el registro, mejor, hasta llegar a FR, que es el fin del registro. Ahí podemos registrar más de una cirugía, es decir, aquí en la parte superior puede venir por una cirugía, ¿sí? En específico, pero puede ser que en el momento le hayan hecho 2 procedimientos o 3, entonces ahí mismo los puede registrar. Guardamos, seguimos con la descripción de la cirugía. Entonces, el tipo de anestesia que utilizó, cómo ingresó el paciente, el tipo de herida y como tal la descripción de lo que se hizo en la cirugía. Como en los diferentes formatos que hemos visto, en los diferentes formularios, también tenemos el uso de textos predefinidos pues, para la descripción de la cirugía. En patología y complicación, pues si se refiere, o sea, si hubo una anatomía patológica, si se generó alguna complicación, entonces generar el código sí de la complicación y describir por qué se pudo haber presentado dicha complicación. Y en imagenología, entonces en rayos X intraoperatorios pueden solicitar con F4 unos rayos X para, digamos, referirlos o registrarlos en la historia postquirúrgica, a ver cómo pudo haber quedado la cirugía como tal, si es que el cirujano así lo refiere. Y el intensificador de imagen, según lo que tengo entendido, es un equipo que tienen en cirugía que pueden utilizar pues, para revisar ahí en ese momento. Él le bota una lectura y ya el cirujano refiere que encontró en ese... O sea que hay en esa parte de intrahospitalario de una vez le genera la solicitud para que cuando pase hospitalización, antes de irse, se lo haga. Sí. Desde ahí se puede generar. Con el F4, como vimos el día de ayer, entonces se genera el formulario de exámenes de imagenología, ¿sí? Ustedes seleccionan la clase de examen, el área que solicita, el servicio de ingreso, y en la parte inferior del detalle, entonces pues seleccionan o buscan el rayos X o el tipo de examen que quieren realizar. ¿Listo? Listo, y por último pues nos queda guardar la descripción quirúrgica. Si deseamos imprimir pues el formato de lo que se realizó, podemos observarlo en pantalla o podemos imprimirlo para que el cirujano ya sea lo firme o sale de una vez con la firma digital, dependiendo cómo lo tengamos en el sistema, ¿vale? Listo, entonces, como les había informado el día que vimos la liquidación de cirugía, desde aquí también se puede cargar los gastos. Entonces, en la parte superior derecha, ya lo habíamos definido, pero para volver a recordar, así está cerrada la inscripción quirúrgica. O sea, el proceso llega a que una enfermera realiza la inscripción quirúrgica, la cierra. Sí. Digamos que después una auxiliar está encargada de reportarla, se maneja la hoja de gasto. Ella puede volver a entrar a la inscripción quirúrgica y hacer el registro. ¿Vamos a entender? O sea, digamos que en el proceso administrativo usted es... Listo, entonces digamos ahí ya cerramos, ahí ya está cerrada la historia, la inscripción quirúrgica. Entonces, como dice el ingeniero Miguel, luego puede venir una persona, puede que sea la misma, como puede que no sea la misma, no importa. Él viene y genera los gastos, entonces ingresa aquí en este botón que queda en la parte superior derecha, ¿sí? Y lo único que tiene que hacer es ingresar aquí al detalle. Por el centro de costo que no existe. Esto es cirugía. Neurocirugía. Coloquémosle esto. Listo, entonces ahora sí podemos ingresar al consumo y acá es donde le vamos a registrar pues qué fue lo que se gastó en ese momento. Más que todo son como los materiales, pero digamos si le aplican algún tipo de medicamento también lo pueden generar por acá.
El facturador le va a quedar mucho más tiempo de todo. Claro. Facturador ya, o sea que ya el facturador tienes que realizar un proceso de auditoría de lo que han cargado. Esa es la idea. Ni siquiera ya tienen que facturar. Esa es la idea. Exacto. Que usted tenga en cuenta ya dicho a esa gente. No es que ay, no tengo tiempo, no la chingo. Usted tiene que entregar la factura auditada. Si yo quisiera, si nosotros quisiéramos imprimir los gastos de esa descripción quirúrgica por aparte, sin mirar lo que se le ha consumido por otros anexos, entonces tenemos este botón que dice impresión de hoja de gastos. Entonces simplemente, como les indico, ahí me sale es lo que yo le cargué para esa descripción quirúrgica. Puede ser que ese paciente se le haya registrado gastos a ese cargue de que se le hace la descripción quirúrgica, yo lo puedo traer también como un kit. Sí, claro. Acá en esta parte. Sí, Vamos a hacer eso. No, vamos a Porque a todas las cirugías les vamos a hacer kit. Todas. No, pero porque hay cirugías que no van a tener kit. Pero usted es un paquete. No, no va a poder tener porque usted de pronto le llega, nunca le había llegado, pues creyó que le iba a llegar. No, pues ya no es cierto. Eso sí, Acá en código le damos F9 y nos cargarían los kits. Igual que en consumos es porque que entonces para temas de papelería también hay que, para que lo tengamos en cuenta, no hay que mandar a hacer tantas hojas de gasto. Las vamos a definir y las hojas de gasto las va a entregar el sistema. Eso que mostró Miguel ahí. que sería por acá. No hay que El siguiente tener- botón, nosotros- impresión de hoja de gasto. Como nosotros las tenemos allá aquí en Excel, Claro. no la necesito sino ahí. Y ahí va justificada los medicamentos que le hicieron en la inclusión. Que se le aplicaron en el procedimiento, tanto medicamentos como insumos. Que ahí reporta todo lo de la cirugía, todo lo que consume la cirugía. Exactamente. Como allá siempre manejan un formatico en Excel o impreso, después lo firman ahora. ¿Esa hojita puede salir firmada? Sí, Por sí, el no hay ningún usuario. problema. No, por el usuario no. ¿Por el médico? Ahí saldría por el cirujano. Por el médico y por el instrumentador. Pues igual, por el instrumentador, sí, no, porque nosotros no tenemos, como se dan cuenta, el instrumentador no tiene para buscar, o sea, simplemente Ah, es yo tengo un que, médico. pues que lo firmen, o sea, saldría el Pero- espacio para que firmen y firman. Pero como el instrumentador yo lo creo como médico, Miguel. Pero es que en el momento en que usted crea, allá en la descripción quirúrgica, Está el acá campo no como está el lista, campo no sí, como Y no para que lo escriba. exactamente. Entonces, Pero ¿de yo dónde digo- lo voy a obtener para la parte digital? Ya. Ya, porque yo necesito tener alguna información. Aquí por lo menos yo sé que tomo este cirujano y como está creado como médico, voy a la tabla de médicos, allá debo tener la firma y se la arrastro. Pero el instrumentador no tengo manera de cómo hacerlo. Exactamente. Ajá. no se le puede habilitar para reventarlos. Tocará mirar. Tocaría mirar a ver. Bueno, entonces, continuando con la descripción quirúrgica, nosotros nos podemos dar cuenta que anteriormente seleccionamos una cirugía que estaba programada, ¿sí? Pero si se nos presenta el caso que necesitamos hacer una cirugía de urgencias, ¿sí? Entonces no hay necesidad de programarla, simplemente yo ingreso la descripción quirúrgica, selecciono la admisión con la cual voy a trabajar, listo, entonces el sistema me informa que no hay programación de cirugía, porque pues nosotros ya la utilizamos, ya lo registramos, para esa admisión ya lo registramos. Entonces, como no hay, el sistema me dice, aún no ha seleccionado datos de la programación de cirugía. Para mantener la integridad de los archivos se tomará como una cirugía de urgencias. ¿Listo? O sea, él siempre tiende o tira a buscar una programación de cirugía. Si no encuentra una cirugía programada, entonces la manda de una vez como urgencia. ¿Listo? Entonces, aquí en clase de cirugía, si es ambulatoria hospitalaria, y en tipo de cirugía, él de una vez lo coloca como urgencias. ¿Listo? No se puede cambiar ahí. No se puede cambiar. La única forma es que haya una programación. Entonces, cuando él encuentra que hay programación, ahí en tipo de cirugía coloca programada. Cuando no encuentra programación y uno decide seguir o continuar con el proceso, el sistema automáticamente le coloca que es de urgencias. Listo, entonces vamos a hacer acá lo que les comenté ahorita, lo de la plantilla. Entonces, le vamos a definir que siempre el cirujano va a ser JOM, el médico ayudante siempre va a ser DM, instrumentador va a ser cualquiera. La cirugía Vale. de urgencia.
Entonces, listo. Si yo quiero que cada vez que ingrese me bote estos datos, o sea, siempre me cargue así, yo simplemente le digo guardar plantilla, le coloco un nombre porque aquí yo sí puedo generar varias plantillas. Esto es diferente a las otras historias. Acá yo sí puedo generar varias plantillas, porque puede ser que yo haga una descripción quirúrgica. Yo puedo hacer una descripción quirúrgica para una RT1, para un apendicitis, todo pues diferente. Entonces, exacto, entonces el diagnóstico va a ser diferente, de pronto la intervención, la descripción quirúrgica va a ser diferente, ¿sí? Entonces yo ya guardo esto es por una, digamos, un ejemplo. Entonces queda guardada la plantilla y al momento de volver a ingresar, ya sea con el paciente que sea, entonces mire, aquí es donde estábamos hablando de que si no hay cirugías programadas, él automáticamente pasa como urgencias, ¿listo? Entonces si yo quiero cargar la plantilla, le digo cargar plantilla, él automáticamente me dice cuáles están, vea, inclusive puedo crear la plantilla de una vez ya con las intervenciones creadas. Sí, si yo sé que voy a hacer una apendicectomía, entonces yo ya puedo dejar la intervención como apendicectomía de una vez y él me carga todo. Listo, en este caso yo le digo que va a hacer. Que comienza alguien a hacer todas las descripciones quirúrgicas y las comienza a guardar como plantilla. Plantilla de cirugía tal. Plantilla de cirugía tal. Y luego de seleccionar, pues que cargue la plantilla, él me va a arrastrar la información que yo guardé en dicha plantilla, ¿vale? Entonces, nosotros, como ya les indicaba, nosotros podemos crear varias plantillas para diferentes intervenciones, para diferentes descripciones quirúrgicas, para agilizar también el proceso del cirujano. Listo, entonces en el proceso que llevamos hasta el momento hemos podido observar, digamos, cómo sería el paso a paso en una cirugía, ¿no? Con agendamiento, ya sea que se agende, ya sea que no se haga agendamiento, sino que entre como una cirugía por urgencias. Entonces, se hizo el agendamiento, se hizo la consulta preanestésica, posteriormente se hizo la historia prequirúrgica. Luego registramos la descripción quirúrgica de las dos maneras, tanto programada como por urgencias. Y a su vez pues explicamos cómo se cargan y se guardan plantillas para agilidad en el proceso del registro de la descripción quirúrgica. Posteriormente vamos a hablar de la historia postquirúrgica, que como su nombre lo dice, es aquel registro que hacen o que diligencian después de la descripción quirúrgica. En algunas entidades lo pueden creer, o sea, si el paciente queda hospitalizado, lo pueden hacer como la historia de hospitalización, ¿sí? Pero entonces también se puede diligenciar la historia postquirúrgica antes de pasar la hospitalización, indicando todo eso, cosas que no pudimos haber indicado en la descripción quirúrgica. ¿Listo? Entonces para eso ingresamos al anexo de historia postquirúrgica, como siempre. Me va a pedir en este momento, ¿sí? Como les indico nuevamente, nosotros tenemos pues dos caminos que se pueden tomar. Uno es que me muestre todas las admisiones abiertas, así como está en este momento. O dos, dependiendo del parámetro del sistema, me puede llevar a que siempre coja la última. No le importa si tiene 10, 15, 20 admisiones abiertas, lo que le importa es coger la última. ¿Listo? Eso ya lo define cada entidad como lo quiere manejar. En este caso entonces vamos a seleccionar la número 4. El sistema automáticamente me carga la información, me arrastra aquí una información. Pero yo hago un cambio. Listo, entonces ellos registran el motivo de consulta. Revisión por sistema, motivo de la atención, finalidad, el tipo de consulta, el tipo de diagnóstico, antecedentes si refiere. Igual en el histórico nos van a aparecer todos los antecedentes que hayamos ingresado, ¿sí? Mire lo que hablábamos ahorita, la fecha, la hora, quién fue el que lo registró, ¿cierto? Sí. Y la información del médico, cédula del médico, el registro médico del doctor, a qué especialidad pertenece y el número como del folio. De la admisión. Eso, el número de la admisión. Y entonces acá ya aparecen los antecedentes que se registraron en la historia preanestésica.
¿Cómo sabemos que es preanestésica? Porque aquí también aparece al final, valoración preanestésica, ¿vale? Variables discretas, que fue lo mismo que vimos en la parte de la historia prequirúrgica, y un examen físico, signos vitales, el estado, peso, talla, índice de masa corporal. En el examen físico, con F12 podemos llamar los textos predefinidos, podemos registrar la evolución y en la evolución definir los procedimientos ambulatorios y los textos predefinidos pues, para cargar algo, una plantilla ya por defecto. Valoración médica, entonces igual un plan, si se va de generar un plan para tratar ya sea ambulatoriamente después de que salga de la entidad o ya hospitalariamente, ¿listo? El diagnóstico de salida de ese paciente, si se le van a generar algunos exámenes, digamos si no se le alcanzaron a generar en la descripción quirúrgica, se le pueden solicitar desde aquí, pueden ser escritos, puede ser con F4 para la solicitud de rayos X, puede ser con F2 para formulación ambulatoria, ¿sí? Igual como funcionan los otros formatos. Resultados de exámenes, si digamos en la descripción quirúrgica le solicitaron un examen y se lo aplicaron y ya tienen los resultados, lo podemos hacer en la historia postquirúrgica. Evolución tratamiento, entonces también se le puede remitir una formulación ambulatoria con F2, con F4 una intrahospitalaria, ¿sí? Que es como tal para que le apliquen dentro de la entidad. Esa es la diferencia entre la formulación intrahospitalaria y la formulación ambulatoria, ¿vale? Listo. Y por último, la salida del paciente. Ya como ustedes saben, esa no se diligencia desde acá, sino el botón en la parte inferior que dice egreso de paciente. Perfecto. Y en el histórico, pues nos va a aparecer todo el resumen de las demás pestañas que manejan evento actual y manejan evento histórico, es decir, estas. Evento actual, evento histórico, evento actual, evento histórico. Todo esto, lo que ingresemos acá, va a aparecer agrupado en el histórico. Vale, ¿qué más encontramos acá? Bueno, pues los botones normales. Tenemos un botón de copiar folio, que no lo vimos en la parte de urgencias, pero también lo tiene. Todos los anexos tipo formulario tienen este botón de copiar folio. Si de pronto yo tengo, ese más que todo sirve como para los controles, ¿sí? Digamos, viene un paciente, le hice la admisión y todo, y el motivo de consulta, la revisión por sistema, todo lo que son los datos básicos, motivo de consulta, revisión por sistema, motivo de la atención, finalidad, consulta, tipo de diagnóstico, es el mismo para el control. Es lo único que va a cambiar es de pronto la evolución o lo que le va a prescribir. Entonces yo con copiar folio selecciono esa admisión anterior, una admisión anterior del mismo paciente, y el sistema automáticamente me copia los datos. ¿Solamente en datos básicos o en él le muestra, miremoslo un momentico en la historia de urgencias, puntualmente. No, miremoslo acá. Miremoslo en la historia de prequirúrgica, que creo que sí la guardamos. Historia prequirúrgica, ¿sí? Entonces cuando yo le digo copiar folio, él me indica qué quiero copiar. Los datos básicos y el examen físico. No, quiero pegar solo los datos básicos. Entonces, quito el examen físico, le digo aceptar y él automáticamente entra en modo nuevo y ya me cargó toda la parte de los datos básicos. En variables discretas, ahí sí va a aparecer. ¿Por qué? Si hubiera información, eso sí va a aparecer porque es información aparte. Ya es general, pueden venir de otros formularios. Pero en examen físico sí va a aparecer en blanco. ¿Sí? No va a aparecer nada. Sí. ¿Vale? Si es al revés, si digamos, no, yo quiero que me mantenga el físico, entonces copiar folio, datos básicos los borro y examen físico. Entonces ahí ya me libera, ¿sí? La información de acá, aquí digamos porque tenemos la misma información, pero entonces él liberaría esta información de acá y en examen físico me arrastraría la información que yo le copié. Eso donde se puede observar bien, miremoslo en la historia de urgencias. Aquí en la historia de urgencias sí tenemos información guardada verídicamente. Entonces en historia de urgencias él siempre va a entrar en modo nuevo, va a tender a entrar en modo nuevo. Listo, entonces si le digo copiar folio, primero revisemos en el examen físico que tiene. Entonces tiene información, acá en esta parte tiene información en dorso extremidades y nada más. Listo, entonces en datos va a copiar folio, le digo que solo quiero los datos básicos. Listo, y como podemos entonces observar acá, los datos básicos, motivo de consulta, estado al ingreso, enfermedad actual, él me respeta esa información.
Y en examen físico ya me borró toda la información que tenía, ya para que el doctor simplemente entre a registrar la información que necesita. Pero ya en datos básicos tiene otra información, tiene la misma información. Yo vi que salió de estar en la oficina. Y si fuera al revés, entonces yo le diría copiar folio, ¿sí? No quiero que me mantenga los datos básicos, sino el examen físico. Entonces selecciono examen físico, le digo aceptar, él automáticamente me libera esta parte, ¿sí? Y en examen físico me mantiene los signos vitales y en dorso me sigue manteniendo la información que tenía. En esos casos se utiliza pues ese botón de copiar folio. Así funciona en todos los diferentes formatos, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí pendiente por revisar? Salgamos de acá para cambiar de paciente. Bueno, algo otra vez para reiterar, para que Jonfer, que no estuvo en ese momento, cuando nosotros vayamos a cerrar este formulario, tratar de informarle a la gente siempre que tienen que darle guardar y salir. Aunque aquí tenemos dos botones y usted se da cuenta de guardar. Este de guardar es para que me guarde la información que tengo en el momento, pero que me siga manejando el mismo paciente. Es decir, si yo le doy acá, él sigue con el mismo paciente, ¿vale? Pero cuando yo le digo guardar y salir, él simplemente me saca el sistema, guarda y me saca para ingresar el nuevo paciente. Esa es la diferencia entre esos dos botones, ¿listo? Listo, ¿qué más tenemos así, digamos, entre la historia postquirúrgica? Que si se dan cuenta, pues es el mismo formato de la prequirúrgica, ¿sí? Entonces desde aquí también puedo llamar a la descripción quirúrgica, desde aquí puedo ir a procedimientos ambulatorios, puedo graficar el resumen de los signos, puedo entrar a la epicrisis para observar cómo va, ¿listo? Si yo deseo imprimir solo la evolución, entonces simplemente chequeo acá y al momento de imprimir el sistema me va a arrojar solo la evolución, es decir, lo que yo haya ingresado acá en estos ítems. No me va a mostrar toda la historia en conjunto. Y si no, entonces pues él me manda todo. Vamos a verlo puntualmente en la historia prequirúrgica. En la historia prequirúrgica funciona de la misma manera. Entonces, si yo quiero imprimir solo la evolución, lo mando a imprimir. Él siempre me va a pedir un filtro de impresión, que puede ser todo, quiere decir, me va a mostrar todo lo que he registrado, solo en la evolución, ¿no? Porque lo chequeé aquí que quería la evolución. O si quiero por evento, digamos, si yo quiero que solo me salga la evolución que le registré al paciente ayer a las de 10 a 12. Entonces yo lo puedo realizar aquí por evento, le digo fecha y hora inicial hasta la fecha y hora final. Y el sistema le va a imprimir solo esa parte. En este caso vamos a decir que todo, como primera medida, listo, entonces me muestra la historia prequirúrgica y me muestra solo la evolución. ¿Cuál es la evolución? Simplemente registramos que se remite a quirófano y el destino a la salida. Pero si yo deseo ver toda la atención, entonces deschequeo, quito esta impresión evolución, mando a imprimir nuevamente todo y el sistema ya se comporta de otra manera. ¿Listo? Entonces me muestra los antecedentes, me muestra el examen físico, me muestra los diagnósticos, ¿sí? Ya completamente la salida del paciente, completamente la atención como tal, ¿vale? Ese botón de impresión de evolución, eso también lo encontramos en todas las diferentes formas, en todos los diferentes anexos, tipo formulario, ¿listo? Igual que en todos los otros formularios, podemos guardar plantilla, lo que hablábamos ahorita, para que cada vez que ingrese como nuevo, él siempre guarde esos datos. Digamos que eso ya lo vamos a ver en otro anexo más adelante, puntualmente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Nada. Listo, entonces otro tema que de pronto tiene que ver con la parte de las cirugías, porque imagino que los consentimientos informados lo utilizan es para eso, ¿cierto? Sí, en la parte de autorizaciones de cirugías y eso. Y algunos procedimientos ambulatorios que sean endoscópicos que requieran autorización. Listo, entonces vamos a revisar cómo es ese proceso de los consentimientos informados. Entonces primero pues toca tener las plantillas en un archivo Word, ¿sí? Que puede ser este, exactamente. Tenemos uno de base.
donde, bueno, los datos de identificación, entonces pues ya hay una plantilla como tal, simplemente es definir las variables, unas variables que son las que se van a obtener de Gema. Gema lo único que hace es que él accesa a este reporte y modifica esas variables por los campos que se requieran, ¿sí? Con el fin de que pues no tengan que escribir nuevamente todo el consentimiento informado, sino ya está una plantilla, se rellena, se imprime y se hace firmar, ¿vale? Entonces lo primero es tener el archivo. Se puede organizar en la carpeta de Gema Médicos, en Docs, una carpeta que se llame Docs, listo, y ahí podemos crear todos los consentimientos informados. Luego de eso, entonces en tablas, en la parte de tablas, específicos y en la parte de consentimientos informados, ahí es donde definimos los consentimientos que vamos a manejar, ¿listo? Entonces, luego de que definimos un código y una descripción para poder realizar esto, modificamos esta parte. Entonces, le colocamos una descripción, le definimos en qué ubicación va a estar el archivo, tiene que ser un archivo .doc, ¿listo? Tratar de que no nos quede con espacios ni caracteres especiales, nada de eso, para evitar de pronto algún tipo de problema. Una especialidad si quiero enlazarla por tipo de especialidad y cuántas copias quiero generar de ese consentimiento informado. Digamos que esta parte la maneja es sistemas, ¿sí? Porque pues igual él tiene que saber cómo utilizarlo de las variables, las etiquetas, puntualmente, sino que es como para tener conocimiento desde dónde se configura. Entonces, en etiquetas nosotros las definimos y acá en instrucciones nos dice qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que crear esas etiquetas, ¿vale? ¿Cuáles son las etiquetas? Son las que van y aparecen allá en el consentimiento, en el archivo de Word, que son las que posteriormente se van a modificar por la información del paciente. Después de que tengamos bien definidos esos consentimientos informados como primera medida, entonces posteriormente ya podemos realizar nuestro consentimiento informado. Para eso ingresamos a la historia clínica del paciente, en anexos de historia, buscamos el anexo de consentimientos informados. ¿Cómo era que lo encontramos? Lo cargamos ahorita. 11. Pero, tensión, escala Brahe no aparece. Espera un momento, yo miro una cosa acá. Listo, entonces como les indicaba, en la parte de anexos de historia va a aparecer un anexo que va a decir consentimientos informados. Ingresamos con doble clic. Si queremos crear uno, simplemente le damos nuevo. Él va a buscar una admisión, en este caso ya están cerradas las admisiones, pero él va a tender a buscar una admisión y lo único que tengo que hacer es relacionar esa admisión con un consentimiento, ¿vale? Acá no me aparece porque pues ya lo registré, entonces se encuentra en la parte de acá. Le digo modificar para observar cómo quedó. Entonces, admisión, consentimiento, yo puedo definir cuál es el consentimiento que voy a manejar y el número de copias. Si quiero verlo, entonces le digo vista previa y posteriormente le digo generar impresión. Entonces, el sistema lo que hace es coger el archivo Word que habíamos visto anteriormente y le coloca la información del paciente. En este caso, le colocaría nombre y apellido del paciente, entonces de una vez Cardona Trujillo Guido, historia, entonces el número de historia, nombre y apellido del representante, ¿sí? Entonces, acá donde están toda esa información ya como tal del paciente son las variables o la información que nosotros creamos allá en la primera tablita que les comentaba, ¿vale? ¿Para qué? Como les informaba, pues porque ya tenemos la plantilla, no tenemos la necesidad de volverlo a escribir porque ya son unos consentimientos que están a la medida, por decirlo así, ya están definidos. ¿Listo? Y al final debería aparecer también la información de él. Entonces el doctor, quien lo registró, en qué fecha, consentimiento firmado por el nombre, la fecha también y el médico. ¿Listo? Trae la información que tenemos en Gema. Eso es lo que hacemos con los consentimientos informados. Posteriormente lo que hacemos es imprimirlo, hacerlo firmar y si queremos que haga parte de la historia lo escaneamos y lo enlazamos a alguno de los tres botones que explicamos ayer, el de historia, laboratorios externo, aplicaría más que todo en esos dos, no en imágenes, porque imágenes es otra cosa diferente. ¿Listo? Entonces, esa es la función como tal del consentimiento informado. Si necesito sacar más copias, pues aquí delimito, y si no quiero verlo vista previa, si no lo quiero mandar de una vez a impresora, entonces lo dejo aquí libre y lo puedo mandar de una vez a la impresora. ¿Listo?
Entonces, ese es el funcionamiento de los consentimientos informados, que eso hace parte también de la parte quirúrgica, que es todo lo que hemos estado observando.